Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿Sí se me escucha? sí, sí, Agustina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Escucho bien? Bueno, comenzamos la clase de hoy. Ay, no sé, ¿está corriendo la grabación? Sí. Bueno, Agustina, no sé si querés hacer alguna consulta, algo de las clases anteriores. Hola, 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 profe. hola. ¿Alguna consulta de la clase anterior, chicos? Hola, ¿se me No, escucha? no, profe. Me Me falta avisen, algo. decime, Rodrigo. Ah, no, nomás estaba comprobando el micrófono. No, no tengo ninguna duda. Rodrigo. No, profe, ninguna duda. Bueno, avancemos entonces. Bueno, vamos a avanzar hoy con la clase de fibras ópticas. Bueno, acá vamos a ver tipos de fibra óptica. Nosotros, si bien ya venimos viendo algunos conceptos que tienen que ver con el funcionamiento de la fibra, las certificaciones de fibra, acá vamos a ver todos los tipos de fibra que hay y en qué casos utilizarlo, cuáles son las ventajas, las desventajas de cada uno. Bueno, la primera clasificación grande de fibra es entre fibra monomodo y fibra multimodo, que surge, digamos, por los modos de propagación que transporta la luz por la fibra, ¿no? O sea, monomodo transporta un único modo, una única luz en una frecuencia determinada. Y la multimodo puede transportar, digamos, múltiples modos de luz, digamos, a una frecuencia determinada. Bueno, tienen usos bastante distintos, ¿no? Bueno, acá nosotros vemos una fibra monomodo, que es para distancias muy largas y tiene un diámetro de núcleo de aproximadamente entre 9 y 11 nanomicrones. La fibra multimodo tiene, como pueden ver, 62,5, es decir, el núcleo es mucho mayor, por lo tanto, en su núcleo pueden, digamos, pasar distintos tipos de modos, digamos, puedo estar mandando por un lado fibra por internet, en otro puedo estar enviando una señal de televisión y en otro puedo estar enviando una señal de teléfono. Entonces, son bastante útiles, sobre todo cuando van a trabajar con habilitar el, el lápiz. Bueno, ahí está. Y bueno, acá estamos viendo, digamos, cómo viaja y se utiliza para distancias cortas, digamos, los multimodos. Bueno, las normas ya las estudiamos en la clase anterior. Hay organismos de estandarizaciones internacionales que respaldan las distintos tipos de fibra óptica, hasta la ITU, la ISO, la ANSI ATI 568, las fibras monomodo. Bueno, se llama monomodo porque termina un único luz por el núcleo de fibra, que es muy pequeño, aproximadamente entre 9 y 11 nanomicrones. Esto hace que la señal llegue muy lejos sin perderse. Bueno, ¿qué tiene de bueno la fibra monomodo? Que llega muy lejos, podemos trabajar en el orden de los 100 kilómetros. Recordemos que un rollo de fibra tiene 4 kilómetros, ¿no? Pero bueno, empalmando un rollo de fibra tiene con 4.000 metros, digamos. Empalmando podemos llegar hasta 100 kilómetros. La señal no se debilita casi nada, bueno, eh, tiene una pérdida intrínseca, pero bueno, si está bien instalada, solamente podemos contar con esa pérdida intrínseca y no le vamos a agregar más pérdida a esa fibra óptica. Y se utiliza mucho para internet, digamos, y para cubrir largas distancias, ¿no? Eh, ¿Cómo es físicamente? Bueno, el núcleo es muy delgado, es como, para que ustedes se den una idea, el cabello de una persona tiene 11 nanomicrones, y el núcleo de la fibra óptica de 9 nanomicrones, o sea, es más delgado que, digamos, un cabello de una persona. Bueno, siempre el revestimiento tiene 125 nanomicrones, tanto en fibra monomodo como en fibra multimodo. Se utiliza mucho para Internet, para cubrir zonas alejadas, para brindar servicio, digamos, a localidades. También se utiliza en los centros de datos. Bueno, un ejemplo para que ustedes puedan
ver, digamos, cómo funciona la fibra monomodo. Dice, imagina que quieres mandar o intentas, o imagina que quieres mandar una linterna de luz láser desde tu casa a otra casa que está a 10 kilómetros. Y tienes un tubo muy fino y recto, como el de la fibra monomodo, el rayo va directo y llega con fuerza. Así funciona la fibra monomodo. Es decir, es como si ustedes enviaran una luz de una linterna por un tubo hasta el otro extremo. Bueno, las características técnicas de la fibra monomodo, su diámetro, su núcleo es de 8 a 10 nanomicrones, el diámetro del revestimiento es 125 nanomicrones, el modo de transmisión propaga un solo modo de luz, la longitud de onda es 1310 y 1550. Les repito que la longitud de onda es, digamos, yo ya los expliqué esto, y yo les decía que, digamos, ya se investigó, digamos, en qué frecuencia la fibra óptica no tiene mucha atenuación. Vimos que, digamos, hay frecuencias en las cuales genera pico de atenuación, y hay frecuencias en donde no tiene mucha atenuación. Entonces, en las frecuencias que no tienen atenuación, generalmente se trabaja ese tipo de fibra, en este caso la fibra mono-modo, trabaja en 1310 y 1550. 1310 se utiliza mucho en FTTH y 1550 en video, en transmisión de video. La atenuación es muy baja, estamos hablando de la atenuación intrínseca, ¿no? Es decir, es de 0,35 dB por kilómetro. Es decir, esta atenuación que está acá es una atenuación propia de los procesos de fabricación de la fibra óptica. O sea, en 10 kilómetros te tendría que generar una fibra aproximadamente 3,5 dB en 10 kilómetros, ¿no? Bueno, obviamente que si a esa atenuación que tiene intrínseca la fibra, nosotros le agregamos la mala instalación de la fibra, obviamente eso va a aumentar, ¿no? Por eso siempre es conveniente, digamos, que la fibra esté bien instalada para que solamente contemos con la atenuación o la pérdida intrínseca. Bueno, el ancho de banda es prácticamente ilimitado, el disperso corto, cada pelo de fibra aproximadamente puede llevar 1 terabyte de capacidad. El ancho de banda, digamos, es prácticamente ilimitado. Bueno, acá tienen algunos estándares de fibra monomodo. La G652 es la más estándar, digamos, la que se utiliza en planta externa. La G653 es de dispersión desplazada, la G654 es de pérdida baja, la G655 es, digamos, una fibra óptica non-zero de dispersión de fibra, G656 es la fibra para uso extendido, G657 es el drop. Vamos a la fibra multimodo. Bueno, la fibra multimodo se caracteriza por llevar varios pulsos de luz de un extremo a otro, tiene un núcleo mayor. La luz no va en línea recta, sino que va rebotando dentro de varios caminos, por eso se llama multimodo, porque la luz va por muchos modos o caminos a la vez. Multi se llama porque son muchos modos. Digamos, es como que distintos tipos de tráfico siguen distintos caminos dentro del núcleo de vidrio de la fibra óptica. ¿Qué tiene de bueno la fibra multimodo? Bueno, es barata, más barata que la monomodo. eh, y, bueno, los equipos que se usan para fibra multimodo son un poco más económicos y se utiliza mucho en distancias cortas de 2 kilómetros. Por eso siempre hablamos, cuando hablamos de multimodo, son cuando nosotros vamos a hacer eh, una instalación de fibra monomodo en un anillo. Ese anillo, llámese country, llámese un campus de universidades, llámese un barrio, inclusive el mismo Salta puede ser hecho con anillo. Por ejemplo, con un anillo, todo Salta puede estar cubierto con un anillo, y de ese anillo ir tirando fibra monomodo, ¿no? Ese anillo ir tirando fibra monomodo. Bueno, ¿cómo es físicamente? Bueno, el núcleo es más grueso, es aproximadamente de 62,5 nanomicrones, y esto permite que varios rayos de luz circulen al mismo tiempo. ¿Dónde se usa la fibra monomodo? Bueno, en escuelas, en data centers, en edificios, en country, en campus, universidades. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo. Imaginas que tienes un tubo ancho y mandas una linterna desde un lado. Como el tubo es grande, la luz rebota por muchos lados hasta llegar hasta el otro extremo.
Así funcionan las fibras multimodo. Llega rápido, pero no tan lejos, porque esos rebotes hacen que la luz se confunda un poco con el tiempo. O sea, acá lo que nos quiere simbolizar es que, si bien la fibra multimodo, la luz va rebotando, ese rebote hace que que cubra menos distancia, ¿no? Bueno, ¿cómo es físicamente? Es, digamos, una fibra con un núcleo más grande, se utiliza mucho en centros de datos, escuelas, hospitales, country. Eh, Descripción técnica, bueno, el diámetro del núcleo es de 62,5 nanomicrones, el diámetro del revestimiento, tanto en monomodo como en multimodo, es de 125 micrones. Modos de transmisión, bueno, tenemos múltiples luces, la longitud de onda o la frecuencia o la ventana, que es lo mismo, hace referencia al mismo término, está entre 850 y 1300 nanomicrones, y tiene una pérdida aproximadamente entre 2 y 3,5 dB por kilómetro. El ancho de banda es limitado por la dispersión modal, digamos, no es ilimitado como en el monomodo, en el multimodo es limitado. Bueno, acá sí tenemos para distintos tipos de fibra multimodo. Tenemos la OEM1, que tiene un núcleo de 62,5 y se trabaja en un ancho de banda de 200 MHz por kilómetro, y se utiliza mucho en oficinas. La OEM2 de 50 nanomicrones, que trabaja en frecuencia de 500 MHz o 800 nanomicrones. En redes locales tenemos OEM3, OEM4 y OEM5. Bueno, la segunda característica, digamos, de las fibras es, según ya vimos la primera clasificación. La primera clasificación es monomodo y multimodo. La segunda clasificación es que la fibra óptica se divide según el perfil de índice de refracción. Bueno, esa vendría a ser la segunda clasificación. Esta clasificación se refiere a cómo cambia el índice de refracción dentro de la fibra, afecta cómo se comporta la luz en su interior. Bueno, ahí tenemos dos tipos de fibra óptica, fibra de índice escalonado y fibra de índice gradual o gradiente. Este vendría a ser una fibra óptica de índice escalonado, como pueden ver, se llama índice escalonado porque acá, digamos, la apertura de la fibra o el ingreso de la luz se hace de forma escalonada, y este es de índice gradual porque, bueno, va generando una graduación, digamos, la luz en la fibra óptica. Bueno, ¿qué es una fibra de índice escalonado? Es un tipo de fibra donde la luz viaja rebotando fuerte contra las paredes del núcleo. Se llama índice escalonado porque el cambio del material dentro de la fibra es como un escalón muy marcado entre el núcleo y la parte de afuera del revestimiento. Y por eso, digamos, en la representación van a ver como si fuese un escalón. Es decir, la luz dentro de la fibra va rebotándose como si fuesen escalones, digamos. El índice de refracción es como la velocidad con la que la luz viaja en un material. En esta fibra el núcleo tiene un índice más alto y el revestimiento tiene uno más bajo. El cambio abrupto, porque bueno, acuérdense que la refracción que genera del cambio de densidad del núcleo del revestimiento, ese cambio abrupto, es como si subieras o bajaras un escalón. Bueno, en este tipo de fibra es más barata, tiene más rebotes, lo que genera más dispersión y la luz se desordena un poco. No sirve para distancias largas ni muy altas, ni velocidades muy altas. ¿Cómo viaja la luz ahí adentro? Bueno, imagina un tubo recto por dentro y que tiras una pelota contra las paredes de ese tubo. La pelota rebota de lado a lado hasta llegar al final. Así hace la luz en una fibra de índice escalonado. ¿Dónde se usa? Bueno, en sistemas antiguos, en iluminación por fibra óptica como la decoración o las luces de piscina, en sensores simples como las alarmas, un poco usado en telecomunicaciones modernas. Bueno, el ejemplo, imagina que tienes una pajita ancha y tiras una linterna por un lado. Si la luz rebota fuerte de un lado a otro hasta salir, esto es como una fibra de índice escalonado. Y después tenemos la otra fibra, que es la fibra de índice gradual. La fibra de índice gradual es un tipo de fibra donde la luz viaja por
curvas suaves, sin rebotar tan fuerte como en la de índice escalonado. Es posible porque el material del núcleo cambia de forma suave, como si estuvieras en capas que van frenando la luz de a poquito. ¿Qué significa índice gradual? El índice de refracción cambia poco a poco desde el centro hacia el borde del núcleo. No hay un escalón brusco como el de la fibra escalonada, sino que el cambio es suave, como una pendiente o una rampa. Esto hace que la luz no rebote, sino que curve dentro de la fibra como si estuviera flotando suavemente en un tobogán. Bueno, es, digamos, esto, ¿no? Digamos, la fibra gradual es como si estuviera generando curvas y esas curvas generan mayor dispersión. La luz llega más ordenada al final, se puede usar en distancias medianas con velocidades más altas, tiene menor dispersión y los rayos de luz no se separan tanto. ¿Dónde se usan? Bueno, en hospitales, en oficinas, en centros de datos, en conexiones rápidas que requieren 10 gigabits o 40 gigabits Ethernet. Bueno, acá el ejemplo, imagina una pajita que por dentro tiene un material que hace que la luz no rebote bruscamente, sino que se desvíe suavemente y siga una curva. Esto es como una fibra de índice gradual. Al final los rayos llegan más juntos y ordenados, o sea, es mejor que la fibra de índice escalonado, pero que los rebotes no son tan bruscos, digamos, ¿no? Entonces, llegamos a la tercera clasificación, que la- es una clasificación que tiene que ver con el uso de la fibra óptica o dónde se va a aplicar. Bueno, primero hay que diferenciar en que no es la misma fibra que se utiliza en interiores y en exteriores. Acá dice, bueno, la fibra óptica para interiores es un tipo de cable que se usa dentro de los edificios, como en oficinas, escuelas, los centros de datos, sirve para llevar internet o datos de un punto a otro, pero sin salir al exterior. Bueno, obviamente está hablando del G657, que es el drop que estuvimos haciendo la práctica el viernes, es el que se utiliza para interiores. ¿Dónde se usa? Bueno, en paredes, techos, pisos técnicos, DAC, para conectar computadoras, servidores, switch, router dentro de los edificios inteligentes o empresas. ¿Qué tipo de fibra se usa? Generalmente se usan dos fibras multimodo, de tipo OM2, OM3 o OM4 para distancias cortas, más baratas, como en redes LAN y fibra monomodo, la G657, para distancias más largas dentro del edificio, ideal cuando se conecta un edificio con otro. Bueno, acá lo que nos dice es que para interiores podemos utilizar fibra multimodo y fibra monomodo. La fibra monomodo es la PC57, la que hicimos práctica. Y si es que elegimos utilizar fibras multimodo, podemos utilizar la OM2, la OM3 y la OM4. ¿Qué características debe tener la fibra interior? Bueno, obviamente que al estar dentro de un techo, ¿no es cierto? La fibra óptica tiene que tener otras características distintivas, digamos, a la fibra externa. Digamos, tiene que ser liviana, no necesita que los materiales tan pesados como el cable del exterior. Tiene que ser segura, es decir, cubierta, especial, que no genere humo ni incendio. Tiene que ser aplicable a la norma LSZH. Bueno, esta norma LSZH es una norma que salió cuando apareció Cromañón, ¿se acuerdan ese incendio de la discoteca? Bueno, ahí comenzaron a exigir que tanto los cables UTP como la fibra óptica sean norma LSZH, que no genera humo, no genera gases tóxicos, no es inflamable, digamos, tiene que ser una fibra óptica diseñada para lugares secos, que no soporta humedad y baja inflamabilidad, no debe propagar el fuego fácilmente. La cubierta externa debe ser suave, muchas veces de color amarillo en monomodo y naranja en multimodo. Bueno, el color también sirve para poder distinguir la fibra. En monomodo son generalmente amarillo, en multimodo son naranja. Bueno, si nosotros utilizamos otro tipo de fibra, puede ser que tenga, o también el G657. El G657 no es muy conocido, pero en algunos G657 traen Kevlar para resistir los tirones. Si bueno, eso lo tienen que pedir, digamos, ¿no? Bueno, obviamente que hay normas
se aplican para interiores, para instalación de fibra óptica interiores, como la ANSI TIA 568, la ISO IEC 11801 y la NFPA 70 de NEC. En un ejemplo, digamos, para interiores, imagina que tienes una fibra óptica que va desde una computadora en el primer piso hasta el servidor en el tercer piso. Esa fibra va por dentro de caños o bandejas. No está al aire libre, necesitas que sea flexible, no tóxica, y si hay fuego, no tóxica si hay fuego y segura para ambientes secos. Bueno, el otro tipo de fibra sería para exteriores, ¿no? Para exteriores. Bueno, si estamos hablando para exteriores, un cable de fibra óptica especialmente preparado para estar afuera de los edificios en ambientes hostiles que pueden ser duros o cambiantes como el sol fuerte, la lluvia, el viento, tierra, el barro, los animales, incluso los rayos. ¿Qué tipo de fibra se usa? En el interior del cable se usa los mismos tipos de fibra que se conoce como monomodo o multimodo, pero la protección externa es mucho más fuerte. Lo más común es usar fibra monomodo G652 o G657 por su capacidad de llegar lejos y soportar grandes distancias. Bueno, acá lo que nos dice es que, digamos, ya al estar afuera puede soportar ambientes climáticos hostiles como el sol, la lluvia, el viento, la tierra, el barro. Entonces, digamos, tiene que ser una fibra con un revestimiento más duro y puede ser la G652D. Bueno, también hay normas que exigen, digamos, se deben cumplir para fibra óptica exterior, como la G652, G655, la IA 568. Bueno, y existen normas dieléctricos y se van a usar cables eléctricos. ¿Cómo debe estar protegida, digamos, la fibra exterior? En este caso, siempre hablando de fibra de tipo outdoor, ¿no? Bueno, la fibra, digamos, el revestimiento más externo tiene que tener, bueno, estar cubierta contra rayos ultravioleta, como el sol, contra la humedad y el agua, es decir, debe tener un gel bloqueante contra temperaturas extremas. También puede tener capas contra roedores para tener una armadura metálica o una cinta de acero, relleno ni eléctrico o sin partes metálicas, y se va a instalar cerca de postes eléctricos o cables de media tensión, deben ser ADSS para evitar interferencias o cortocircuitos. Protección contra tracción: cuando se entierran o se tiran desde postes, necesitan que resistir a los tirones fuertes. Tienen que soportar humedad o agua. Bueno, en muchos casos sí, digamos, porque tengan en cuenta que cuando hablamos de exterior, puede ser aérea o subterránea o, digamos, en ductos, ¿no? Y hay lugares, por ejemplo, en ductos, en donde tiene que soportar mucha humedad y mucha agua, entonces tiene un gel bloqueante como una vaselina, eh, o hilos que se hinchan cuando entra el agua para sellar el paso. ¿Dónde se usa la fibra óptica exterior? Bueno, en redes de telecomunicaciones, en zonas rurales para llevar internet, en empresas o grandes fábricas, en redes FTTH, que es fibra óptica hasta el hogar. Bueno, acá hay un cuadrito, digamos, de distintos tipos de fibra. La ADSS, por ejemplo, sin partes metálicas, es autosoportado, resistencia a tracción, se usa en postes, en zonas eléctricas. Después tienen fibra óptica con armado de acero, que tiene una protección contra roedores, se utiliza mucho en fibra óptica subterránea, con gel bloqueante, a prueba de agua y humedad. Se utiliza en ductos dieléctrico que no conduce a electricidad y se utiliza en líneas aéreas. Bueno, un ejemplo, digamos, de una fibra óptica externa: imagina que tienes que pasar un cable desde una ciudad hasta un pueblo vecino, cruzando campos abiertos, postes y tal vez ríos. No podés usar una fibra suave como la del edificio, necesitas una fibra todoterreno con un cable reforzado que no se queme con el sol, no se oxide con la lluvia y no lo muerdan las ratas. Esto es una fibra óptica para exteriores. Bueno, una tercera clasificación podría ser fibra óptica, digamos, de planta externa enterrada o canalizada. Esa vendría a ser la que está bajo el piso, ¿no? O bajo el suelo, digamos. Es un tipo de cable
de fibra óptica que se instala bajo tierra, o zanjas, o tubos, o canalizaciones, es la que se usa cuando querés llevar internet por debajo del suelo. ¿Qué características tiene? Bueno, son muy resistentes a golpes y presión. Como va enterrada, puede ser aplastada por la tierra, autos o maquinarias, pero bueno, entonces tiene que ser muy resistente, pero generalmente se las coloca en ductos, digamos, de muchísima resistencia, ¿no? Protección contra humedad, el cable debe ser 100% impermeable, bueno, porque ustedes saben que bajo la tierra hay humedad, digamos, ese bloqueo contra la humedad puede ser a través de un gel bloqueante o a través de hilos absorbentes que se hinchan cuando entra el agua. Tiene que tener una cubierta metálica robusta para soportar, digamos, las piedras, la arena, el barro, los roedores. Puede ser dieléctrica o metálica, según el caso. Si se entierra cerca de cables eléctricos, debe ser dieléctrica. Bueno, en muchas instalaciones se suele instalar la fibra óptica junto con la instalación eléctrica, junto con la instalación de fibra óptica. Entonces la fibra óptica tendría que ser dieléctrica, que no conduzca electricidad. Si hace falta protección, puede tener una armadura metálica. ¿Cómo se protege este cable? Estamos siempre hablando del cable de fibra óptica, digamos, subterráneo. Eh, bueno, pueden ser la G652 o la G657 monomodo. Tiene un relleno con un gel o polvo absorbente, revestimiento interno, armadura de acero corrugado o dieléctrico, cubierta externa muy gruesa y negra, resistente al aplastamiento y a los químicos del suelo. Bueno, ¿cuáles son las normas que hablan de la instalación subterránea? La G652 y G657 de ITU, la IEC 60794 del IEC, y la ANSE EIA-TIA de 568 y la ISO IEC 11801. ¿Sí? Bueno, ejemplo para entenderlo, imagina que tenés que llevar internet desde una central hasta una escuela, pasando por calles, plazas y veredas. No podés colgar un cable por el aire, así que haces una zanja y lo pasas por un caño. Ese cable tiene que ser re fuerte, porque si le cae tierra, lo pisan auto o entra agua, tiene que seguir funcionando. Eso es la fibra para planta externa enterrada o canalizada. Bueno, fibra óptica para instalación aérea. Eh, Es un tipo de fibra que se instala, bueno, en los postes como cables de luz o teléfono, se usa en zonas rurales, barrios o pueblos donde es más fácil y barato colgar la fibra óptica que enterrarla. En las calles, caminos rurales, accesos donde no hay ductos subterráneos para llevar internet desde una central hasta casas, escuelas o empresas. En zonas eléctricas, postes o estructuras metálicas. ¿Qué tipo de fibra se usa adentro del cable? Generalmente se usa la G652D o la G657A. También puede llevar multimodo, pero es menos común en exteriores. La clave está en la protección externa del cable que más que en la fibra sí. Bueno, esto estamos hablando de fibras ópticas que van en los postes, ¿no? ¿Cómo se protege este cable? Bueno, el revestimiento tiene una cubierta muy resistente a la intemperie, es decir, soporta rayos ultravioletas, también soporta las temperaturas extremas que genera un viento, la nieve o el granizo. Están diseñadas estas fibras como para soportar peso o tracción. Como está colgado entre postes, no puede romperse con el tirón del viento o su propio peso. Puede tener refuerzos metálicos o dieléctricos. Si va cerca de cables eléctricos, debe ser dieléctricos. Si no hay riesgo eléctrico, puede tener hilos metálicos con mayor esfuerzo. Bueno, ¿cuáles son las normas que deben cumplir, digamos, las instalaciones aéreas? También tenemos referencias en la ITU G652, G657, la IAC 60794, la IEEE 1138 y 1222, y existen normas dieléctricas si se instala cerca de energía eléctrica. Bueno, acá tenemos un cuadrito que nos explica los tipos de fibra. El ADSS, la característica es que soporta peso, es ideal para zonas de postes eléctricos. Después existe la figura 8 que tiene una mochila de acero arriba como un refuerzo. ¿Para qué sirve esa mochila de acero? Sirve para que no sea tan
flexible o para que resista ante vientos, por eso se utiliza mucho en zonas rurales. Y bueno, el drop de cable aéreo, que es pequeño, es ligero, es flexible, y se conecta a los postes de la casa, que se utiliza mucho en FTTH. Bueno, un ejemplo, imagina que quieres llevar internet desde un poste de la esquina hasta tu casa, colgado el cable por los postes como si fuera un hilo. Ese cable va a estar al sol, con lluvia, viento, y hasta puede pasar cerca de los cables de luz. Entonces necesitas una fibra liviana, resistente al clima y que no cause problemas si toca algo eléctrico. Esto es la fibra para instalación aérea. Bueno, simplemente para que sepan, existe fibra submarina, que es otro tipo de clasificación, digamos que es la que se utiliza para los convenios de países, los que van por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Eh, es un tipo de fibra especial, eh, se utiliza para comunicar continentes, para conectar islas o provincias costeras, en plataformas petroleras o en el mar, eh, en, en proyectos de cables de Internet internacionales. También hay normas que regulan este tipo de fibra, como la G654, la G657, 555, la G654, la IEX 60794. ¿Y qué características deben tener estas fibras submarinas? Bueno, deben ser resistentes a aguas saladas y a la presión del océano, protegidos contra mordidas de tiburones o anclas de barcos, blindados con capas de acero o alambre para que no se dañe, reforzados con cobre, que también pueden alimentar equipos repetidores, y cubiertos por capas impermeables y oceánicas. Como pueden ver acá, tiene muchísimos más revestimientos para protección, digamos, del fibra óptica. Bueno, acá nos dice cómo es físicamente un cable submarino. Es un cable con múltiples capas. De adentro hacia afuera tenemos el núcleo de fibra óptica, después tenemos un tubo de acero inoxidable, un gel o aceite sellante, una capa de cobre, un hilo de acero, fundas de polietileno muy gruesas y a veces capas extras de blindajes. ¿Qué pasa con la humedad? Bueno, es totalmente sellado contra el agua del mar, la humedad no puede entrar ni aunque esté en miles de kilómetros de profundidad. Bueno, es prácticamente sellado al vacío. Y digamos, tiene un uso, una vida útil de 20-25 años. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas hasta acá, chicos. No, profe, ninguna. Bueno, vamos a fibras ópticas armadas. Las fibras ópticas armadas es un cable especial que tiene una protección extra para evitar que se dañe. Se le dice armada porque tiene una capa metálica o de refuerzo como si fuese una armadura que la protege de golpes, mordeduras de ratas, aplastamiento o pisadas de personas o maquinaria pesada, donde se usa en fábricas industriales, en túneles, en minas o subterráneos, en hospitales, laboratorios o zonas de riesgo, en planta externa. ¿Qué tipo de fibra se usa adentro? Bueno, puede utilizar fibra monomodo, fibra multimodo. ¿Cómo se protege? Bueno, tiene una capa de acero corrugada o cinta metálica, como un chaleco metálico que envuelve el cable, resistente a mordeduras, presión y aplastamiento. Tiene una cubierta externa gruesa que soporta golpes químicos y de agua. A veces tiene un gel o cinta bloqueante de agua para protegerla si entra humedad. Puede ser dieléctrica o con partes metálicas, es decir, dieléctrica es si es que va acompañada a un cable eléctrico, bueno, tiene que ser dieléctrica. Y si no va acompañada a un cable eléctrico, puede ser de aluminio o como refuerzo. También existen normas que hablan de la fibra óptica armada, como el G652, la EAT 568, las normas específicas. Bueno, no hablamos mucho de fibras armadas, fibras ópticas industriales. Bueno, las fibras ópticas industriales es un tipo de fibra súper resistente diseñada para usarse en fábricas, plantas, minas, puertos, trenes o refinerías.
donde hay ambientes muy agresivos o peligrosos para un cable común. En su interior pueden tener fibra monomodo o fibra multimodo, que ya saben la diferencia. Lo que hace industrial es, al cable no es la fibra, sino su estructura externa reforzada. Bueno, ustedes saben que obviamente la industria es un ambiente muy pesado, muy hostil, ¿no? Porque hay maquinarias, todo eso. Eh, bueno, entonces, con respecto a la humedad, esta fibra tiene un gel bloqueante, tiene sellos antihumedad, cubierta resistente al vapor, aceite o químicos. Bueno, ¿qué características tiene que tener la fibra óptica industrial? Bueno, tiene que tener una resistencia externa o extrema a golpes, vibraciones, calor, frío, químicos, humedad, polvo, aceite, una cubierta especial y gruesa, puede estar hecha en teflón, PVC, poliuretano o hasta acero inoxidable, protección contra interferencias eléctricas, si hay motores o cables de energía cerca deben ser dieléctricas, capacidad de funcionar las 24 horas y los 7 días de la semana sin fallos, en la industria no puede haber cortes en la red. Bueno, ¿qué normas pueden cumplir? También existen casi las mismas, G652, G657, o en 3 o en 4, la IEC 60794, la IATIA 1005. Bueno, ¿dónde se usa la fibra industrial? En fábricas automotrices, petroleras, químicas, alimenticias, en centrales eléctricas y trenes, en plataformas de petróleo y minería, en automatización industrial. Bueno, el ejemplo, imagina que tienes que llevar internet de una fábrica de autos. Hay ruido, vibración, calor, aceite, motor eléctrico y polvos por todos lados. Si pones una fibra común, se rompe en 2 días. Pero si eso es una fibra industrial, es como poner un cable con armadura a batalla o de batalla. Aguanta todo y sigue funcionando perfecto. Bueno, clasificación según la estructura del cable. Eh, es como están organizadas y protegidas las fibras ópticas dentro del cable, aunque adentro siempre haya una monomodo o una multimodo, la forma en que se agrupan, protegen y presentan cambian según su uso. Bueno, tenemos las fibras ópticas tipo tie. Tie buffer significa recubrimiento ajustado. Es una estructura en la cual la fibra óptica está bien envuelta por una capa plástica, como si tuviera una pampera pegada al cuerpo. Este tipo de fibra es muy usada en interiores porque es fácil de instalar, manejar y conectar. ¿Cómo está hecho por dentro? Bueno, tiene un núcleo de vidrio por donde viaja la luz, un revestimiento o cladding que mantiene la luz dentro del núcleo, un buffer ajustado, un tie buffer, una capa plástica bien pegada que la protege. A veces incluye hilos de Kevlar como chaleco antibalas para reforzar y finalmente una cubierta externa de plástico con norma LSZH o PVC. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, es flexible, se puede doblar fácilmente, es fácil de pelar y conectorizar, no necesita tubos de gel, es ideal para ambientes controlados, es decir, para lugares que son indoor. Puede venir en forma simple, una sola fibra, o en múltiples fibras, que son fibras en paralelo. ¿Resiste la humedad? No. El cable tie buffer no está diseñado para mojarse ni enterrarse. Si entra agua puede dañarse fácilmente, se debe instalar en lugares secos y protegidos. ¿Dónde se usa? En oficinas, escuelas, hospitales, en redes LAN, en centros de datos, en cableado vertical entre pisos, en bandejas y canaletas internas. ¿Cómo se protege este tipo de cable? Estamos hablando del TIE. Lleva una cubierta externa retardante al fuego. No genera gases tóxicos si se quema. Puede tener protección contra tracción. Bueno, hay normas que son aplicables de tipo TIE. Y después tenemos las fibras ópticas de tubo de Loss. El tubo de Loss significa tubo suelto. Es una estructura donde las fibras ópticas están sueltas, sueltas dentro del tubo plástico y ese tubo puede tener un gel, polvo especial que las protege del agua. Este tipo de fibra más usado para exteriores, enterrado o aérea, porque es muy resistente al agua, sol, al frío y el calor. ¿Cómo están hechas por dentro? Bueno, las fibras ópticas van
agrupadas dentro de un tubo de plástico. Este tubo está relleno con un gel bloqueante o material absorbente, tiene refuerzos internos, como por ejemplo aramida, luego una capa de protección externa resistente a todo tipo de clima. Bueno, les recuerdo que estamos viendo los tipos de fibras según cómo se agrupan, digamos, ¿no? Cómo se agrupan, claro. Hay y ahora estamos viendo las los. ¿También? Los eh, bueno, obviamente tienen alta resistencia al agua y a la humedad, aguantan temperaturas extremas, es ideal para largas distancias y muchas fibras. Bueno, ¿qué pasa si entra agua? No hay problema, está diseñado para eso. Bueno, fíjense en que la LOS es más resistente a la humedad que el TAI. El TAI es para lugares secos, la LOS es para lugares donde hay humedad. Tiene un gel que bloquea la humedad y protege la fibra. Algunos usan polvo que se hincha si entra agua sellando el tubo. Aunque el cable esté bajo lluvia o enterrado, sigue funcionando perfecto. ¿Cómo debe ser protegida? Una fibra de tipo LOS con una cubierta externa de polietileno, muy resistente, protección contra rayos ultravioleta, puede tener armadura metálica o dieléctrica si es necesario, y varillas de refuerzo. Bueno, acá tiene la figura de tipo LOS. ¿En dónde se usan las fibras ópticas de tipo LOS? Bueno, en redes telecomunicaciones urbanas y rurales, también se utilizan como troncales de subterráneos o aéreos para conectar ciudades, barrios, pueblos, en instalaciones de larga distancia, en FTTH desde la central hasta el gabinete o splitters. Es fácil para entenderlo. Bueno, en este caso vamos a ver un ejemplo. Imagines que tienes que pasar un cable de fibra desde una ciudad hasta un pueblo vecino. No puedes dejarlo al aire libre sin protección ni poner una fibra común. Necesitas un cable que resista lluvia, viento, tierra, humedad y tirones fuertes. Este cable lleva adentro fibras sueltas protegidas con un gel dentro de tubos. Esto es lo que se conoce como el lost tube. Vendría a ser eh, los buffers, ¿no? Con los pelos de fibra dentro. Y por último tenemos las fibras de tipo ribbon, siempre hablando del agrupamiento de fibras, ¿no? Las fibras de tipo ribbon sí, son fibras ópticas que van organizadas en forma de cintita plana, todas bien alineadas, una al lado de la otra, como los dientes de un peine. Es muy útil cuando se necesitan muchas fibras juntas en poco espacio y cuando se requiere ahorrar tiempo de instalación. ¿Cómo está hecha por dentro? Bueno, tiene grupos de 12 o 24 o más fibras unidas en una cinta plana. Estas cintas se organizan en bloques o pilas dentro del cable y van protegidas con tubos de plástico, material de relleno, refuerzo mecánico y una cubierta externa fuerte. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, instalación muy rápida, se puede fusionar 12 fibras en una sola vez. A alta capacidad se pueden poner muchas fibras en poco espacio, ideal para centros de datos y grandes redes troncales. Bueno, estas son las ribbon, que son, digamos, fibras que se utilizan en donde ustedes quieren hacer agregado de enlace, es decir, aumentar el ancho de banda. Pueden unir 12 fibras y, bueno, digamos, al unir 12 fibras, obviamente tiene mucha más capacidad, ¿no? Con respecto a la humedad, puede estar preparada para uso interno o externo. Si es para exteriores, lleva un gel bloqueante o un polvo absorbente. Si es para interiores, va sin gel, es más liviana y fácil de manipular. ¿Dónde se utilizan las ribbon? En data center, en backbone de telecomunicaciones, en redes FTTH de alta densidad, hospitales, universidades, edificios grandes, en cables de hasta 1728 fibras o más. ¿Qué normas cumplen? Bueno, la G652, la IATIA 568, la ISO IEC 11801. Bueno, ¿qué puede haber adentro? Pueden tener fibra monomodo G652 o una fibra multimodo OM3 o M4. Un ejemplo para que puedan entender: imagina que tiene que instalar una red de internet en un estadio o en una universidad donde necesitas conectar cientos de computadores o dispositivos. Si usas cables normales van a tardar semanas, pero si usas unas fibras de tipo ribbon, podés funcionar 12 pelos de fibra de una sola vez y hacerlo en tiempo récord. Además ocupa menos espacios y todo queda más ordenado. Bueno, y estas vendrían a ser las clasificaciones
según su agrupamiento. Ahora entramos a ver la clasificación de la fibra óptica según su presentación, es decir, según lo que nosotros vemos visualmente por afuera, ¿no? Ahí tenemos distintos tipos de fibra óptica: drop, pigtail, patchwork o cable troncal. Esa es otra presentación. Bueno, el drop cable. El drop cable es el cable que se usa en el último tramo de la red de fibra óptica, es decir, desde el poste a la casa terminal hasta la casa o edificio del usuario final. Es literalmente cae o baja. Bueno, es básicamente lo que ustedes han hecho viernes, digamos, trabajar con ese cable que es el drop T657, ¿no? Que se utiliza para hacer acometida. ¿Cómo está hecho un drop de cable? Tiene una, dos fibra óptica. Bueno, hoy en día podemos encontrar hasta cables drop que tienen 4 pelos de fibra. 4 pelos de fibra. Es plano y delgado como una tirita, lleva hilos de refuerzo a los lados. Ese refuerzo puede ser de acero, de alambre o de Kevlar. Eso según como ustedes lo pidan al drop, al comercial, ¿no es cierto? Dame dame un drop con Kevlar, dame un drop con alambre o dame un drop con un refuerzo de acero. Generalmente el más común es el de acero. Pero ojo que ustedes cuando encuentran un drop barato, no les dicen, no averigüen, y termina siendo un drop con alambre. Y que por eso se lo vende más barato, digo. Eh, los drops pueden venir conectorizados o sin conectorizar. Por ejemplo, conectorizados podría ser si ustedes ya saben la distancia y tienen cajas preconectorizadas, entonces le pueden pedir un drop ya preconectorizado. Pero generalmente, digamos, si es que ustedes van a armar por su cuenta y van a personalizar la bajada, la cometida, ustedes le colocan el conector. ¿Cuál es la característica del drop? Bueno, es flexible, es liviano, es fácil de instalar, puede ir en aéreo, enterrado o por canaleta. En exteriores debe tener resistencia a luz ultravioleta, protección contra la humedad y a armaduras si hay riesgo de roedores. ¿Soporta humedad? El drop sí, es para exteriores. Puede tener un gel bloqueante o una funda impermeable. Los modelos para interior y exterior tienen una cubierta LSZH. Bueno, las normas que hablan de drop, la G657, la IEC 60794, la IATI 568. ¿Dónde se usan los drops? En redes FTTH, es decir, para bajar del poste hasta la acometida del cliente, en barrios, edificios, en instalaciones rápidas y masivas, en conexiones de cliente de Internet por fibra. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Imagine que el técnico de Internet llega hasta tu casa para ponerte fibra. En el poste de la esquina hay una caja con el cable principal, pero ahora tiene que llevar la fibra hasta el living. Usa un drop cable, que es delgado, liviano y resistente, que lo doblan, lo empujan por un caño o lo cuelgan del poste. Incluso puede venir con un conector ya puesto, como si fuese un cargador. Mm. Después tenemos el pigtail. Un pigtail es un pedacito de fibra óptica que tiene un conector en un solo extremo. Bueno, como ustedes están viendo acá, es un pedacito de fibra óptica monomodo porque está de color amarillo, pero tiene un solo lado, un conector. Y se llama pigtail, ¿por qué? Porque el pigtail se utiliza para que nosotros de un lado tengamos para conectorizar y del otro lado tengamos para fusionar, ¿no? Es decir, este extremo que está acá es para fusionar. Pelamos acá y fusionamos. Se usa para conectar equipos o cajas de fibra óptica cuando no requiere armar un conector desde cero. Se fusiona el extremo pelado con la fibra principal y el conector ya queda listo para enchufar. Es muy común en empalmes FTTH, rack, ODF y gabinetes ópticos. ¿Cómo es físicamente? Bueno, es corto, aproximadamente de 1 a 2 metros, tiene una sola fibra, es monomodo multimodo, un extremo con conector SC, LC, FP, el otro extremo sin conector, pelado para funcionar, puede venir con colores diferentes según el tipo de fibra. ¿Cuáles son las características principales del pigtail? Es rápido de instalar, ya que viene con un conector, es compatible con fusión en empalmes mecánicos,
ideal para instalaciones ordenadas y limpias, disponible en todo tipo de fibra y con distintos conectores. Se puede utilizar en lugares húmedos, depende del tipo del pigtail. Para interiores, no tiene protección contra humedad, se instalan en cajas secas o rack. Para exteriores, hay versiones rugerizadas con protección especial y se van a usar en cajas ópticas, estancas o exteriores. Siempre debe ir a una caja cerrada y no dejarlo al aire libre. Bueno, existen normas para trabajar con pigtail. Y bueno, vamos al patchcore. Bueno, a diferencia del pigtail, como pueden ver, el patchcore, como el patchcore que ustedes conocen de UTP, en donde tienen los dos conectores, ¿no? De ambos extremos. Tienen los dos conectores. Bueno, es un latiguillo, es un cable de fibra óptica corto que tiene un conector en ambos extremos y está listo para usar y no necesita empalme ni fusión. Es como un cable de enchufe. ¿Para qué se usa? Se usa para, bueno, el hilo de F, se lo puede utilizar también para un conversor de medios con un patch panel, con dos módulos de SFP, un equipo de telecomunicación con otro. ¿Qué características tiene? Bueno, pueden ser de tipo SC, LC, FC, ST. Bueno, estamos hablando de los tipos de conectores. Ya más adelante van a ver un módulo de conectorización. Vienen longitudes de 0,5 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Es muy flexible y fácil de instalar. Los de color amarillo son monomodo, los de color naranja son multimodo. Se puede utilizar en lugares húmedos. Los patchcore no están pensados para el uso digamos, no se puede utilizar en lugares húmedos porque están pensados para uso interno, es decir, en rack, en gabinetes, en salas técnicas. Si se van a usar en exteriores, deben ser versión reforzada o waterproof, que no es lo común. ¿Cómo deberían estar protegidos? Bueno, con una norma LSZH, resistencia mecánica, no están preparados para la lluvia, tierra y el sol, se deben guardar dentro de un rack o bandejas. Bueno, existen las normas que deben cumplir con los patchcore. Un ejemplo podría ser, imagine que estás en una sala técnica y tienes un switch de fibra y un panel óptico con muchas conexiones. Necesitas unirlos, pero no vas a fusionar cables ni usar herramientas. Solo agarras un patch cord, conectas un extremo al switch y el otro al panel. Listo. En segundo tenés una red funcional. Estos son comunes. Y este no es tan común. Este es un cable troncal. Esto, digamos que muy poco lo conocen o muy poco se utiliza acá en Argentina, pero es bastante útil. Es un cable grueso y multifibra que se usa para interconectar grandes equipos o sectores enteros de una red. Es como una autopista de datos por donde viaja mucha información al mismo tiempo. A diferencia del patch core, que conecta dos cosas chicas, los trunk cable conectan bloques grandes como data center, edificios completos, centros de telecomunicaciones principales, es decir, digamos, cómo funcionan, digamos, pueden tener de 12 a 144, 288 fibras ópticas dentro. Vienen enarmados con conectores preinstalados MPO. Es decir, en este conector que está acá, que ustedes están viendo acá, en este único conector puede tener adentro 12 fibras, 144, 288 fibras. Bueno, los conectores MPO son para eso, ¿no? Son conectores que sirven para agrupar distintos pelos de fibra. Bueno, agrupar distintos pelos de fibra, digamos pelos de fibra, no distintos pelos de fibra, pelos de fibra. Tienen una cubierta externa reforzada, eh, las características importantes, tienen una alta densidad, es decir, yo con un único cable troncal puedo conectar 12 fibras, entonces estoy aumentando el agregado de enlace. Sirve para conexiones rápidas, se pueden utilizar tanto para interiores como para exteriores. Bueno, ¿cómo se protege un trunk cable? Bueno, con Kevlar o refuerzos para evitar el corte al tirar, y son exteriores, resistencia a la humedad, con un gel antibloqueante para el agua y protección ultravioleta contra el sol. ¿Soportan humedad? Sí. Los modelos diseñados para exteriores soportan lluvia, barro o ambientes húmedos.
Los modelos para interiores, en cambio, deben instalarse en lugares secos y protegidos. Bueno, también existen normas que acreditan o avalan, digamos, el uso de cables troncales. Bueno, y acá tiene un ejemplo. Imagina que estás en un centro de datos gigantes con cientos de servidores. No vas a conectar uno por uno con patchcore, tardarías años. En vez de eso, utilizas un cable troncal de 144 fibras, ya con conectores puestos, lo enchufas de un lado al switch principal y el otro al panel óptico. Y en segundo tenés conectados cientos de conexiones al mismo tiempo. Eh, bueno, obviamente que es mucho mejor, ¿no? Porque es más prolijo, digamos, sobre todo en centros de datos. Bueno, chicos, preguntas. Por Sí, ahora no, profe. eh, Decime. bueno, digamos, no entiendo bien cómo es que entran tanta, ¿cómo se llama esto? En un cable. Menos de fibra. Ah, Claro, cómo entran tantos pelos de fibra o si es que entran físicamente 128 pelos de fibra así dentro de un solo cable o son canales, digamos. no, digamos que es un cable, bueno, el de, este vendría a ser el de 12, ¿no? De 12 pelos visiblemente, digamos, está acá, porque vos te fijás que el cable más o menos puede llegar a soportar 12 pelos de fibra, pero ya cuando habla de 128, 288, obviamente no son, son mucho más gruesos, ¿no? Son mucho más gruesos. Estos que estamos viendo acá en la figura son solamente de 12 pelos, pero esos 12 pelos están conectados a un único conector. Entonces, vos, en vez de utilizar 12 puertos del switch 1 con 12 puertos del switch 2, utilizas estos conectores del troncal, puede ser en puertos que se llaman puertos combo que tienen los switch, o puertos SFP, que son puertos combo, que pueden funcionar de una manera u otra, y conectas estos conectores. Entonces, ahí estás uniendo 12 pelos de fibra. Cada pelo obviamente tiene su velocidad y su capacidad, y estás aumentando el ancho de banda y estás aumentando, digamos, la capacidad de ese enlace, ¿no? O sea, por ejemplo, vos podés tener un cuello de botella. A mí me pasó una vez, por ejemplo, me pasó que yo tenía, a ver, mis clientes, me tocó de una vez que yo tenía acá el OLT y acá tenía el micro, y acá salía internet. Entonces, ¿qué pasó? Yo con los clientes tenía 100 problemas, 200, no hay problema, 300, y acá tenía un patchwork. Y ya cuando llegaba a 500 clientes, se colapsaba. ¿Qué pasaba? Que hay clientes que se cortaban el internet. ¿Por qué? Porque imagínate, ya por un estudio, no porque lo diga yo, hay un estudio hecho acá en Argentina que dice que el viernes a las 22 horas es donde más colapsa internet, porque todo el mundo está viendo películas, está viendo todo, no sé, todo el mundo está en su casa, ya termina la semana y están demandando el servicio de Internet. Entonces, los viernes se cortaba, a 100 clientes se le cortaba Internet. ¿Y por qué? Porque obviamente no va a pretender que la demanda de 500 clientes salga por un patch core de 100 megabits por segundo. ¿Entendés? Por más que vos tengas un puerto acá de 1 giga y acá un puerto de 1 giga, tenés acá un cuello de botella grande. Entonces, que si le pasás a 6, vas a pasar a 1000 megabits por segundo. Y si le pasas a 7, bueno, TAC 7, no recuerdo cuánto tiene, pero tampoco no era la solución. La solución es colocar un troncal con conectores RJ45 y que tenga capacidad de 10 gigabits por segundo. Entonces, esa es la solución. Con 10 gigabits por segundo que vos tengas este enlace entre el OLT y el MikroTik, la demanda de 500 usuarios te lo va a cubrir fácilmente y no vas a tener cuello de botella. Entonces, con eso me quiero decir que el troncal, el cable que es troncal, se utiliza para solucionar los problemas de cuello de botella, porque aumentas el agregado de lazo, aumentas el ancho de banda. ¿Entiendes? Sí, profe, se entiende.
A ver, profe, ¿sí se entendió? Sí, 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 sí. Otra pregunta, estoy esperando. Ah, no, no, ninguna. ¿Y esto? Bueno, No, profe. quería señalar, esto ya está subido a la plataforma de Lutesal. Eh, bueno, no se olviden de hacer los cuestionarios. Si bien las actividades de trabajo práctico que yo le digo es para que ustedes traten de razonar y entender el concepto de cada unidad, esto no es obligatorio. O sea, cada tienen un trabajo práctico realizado eh, para realizar y otro realizado, digamos, ¿no? Entonces, traten de hacerlo, estos trabajos prácticos que es para realizar, y lo suben donde dice recurso para subir actividad. Eh, eh, pero esto sí es obligatorio, ¿no? Estaba viendo que no rindió ninguno, o muy poquito creo que uno, rindió, nada más. Estos sí son obligatorios los cuestionarios. Entonces, tiene posibilidades para poder hacerlo, pero tienen que rendir y tenerlo todo antes de rendir el examen final. Y bueno, esta es la unidad 3 que yo le acabo de dar con el trabajo práctico hecho y para hacer el recurso para subir y el cuestionario. Trabajo práctico, bueno, es igual que los otros, los anteriores. Inclusive lo pueden hacer grupal, ¿no? Eso no hay problema. La idea es que entiendan el concepto, digamos. Ustedes saben que todo hoy se hace con fibra óptica, es una materia muy importante para ustedes. Entonces, estaría bueno que los hagan en los trabajos prácticos. Bueno, acá este es un trabajo práctico. Bueno, la consigna es diseñar una red troncal entre edificios separados por 12 kilómetros. El problema es la alta distancia requerida, la mínima prioridad óptica. La solución usará una fibra monomodo OS2, porque las fibras monomodo tienen un núcleo muy delgado, de 9 nanomicrones, lo que permite que la luz viaje en un solo modo, reduciendo la dispersión, la atenuación y ideal para larga distancia. Bueno, en el punto 2 tenemos una red LAN de un edificio con tramos de 300 metros. El problema es que se necesita una solución económica para enlaces cortos. Bueno, la solución sería utilizar una fibra multimodo tipo M3. ¿Por qué? Porque la fibra multimodo permite múltiples modos de luz, es más económica y adecuada para distancias menores de 500 metros, especialmente con transceptores de bajo costo. Bueno, el tema de índice escalonado, la consigna es evaluar la instalación antigua en la industria, el problema es alta dispersión y velocidades limitadas, la solución es reemplazar por fibra óptica de índice gradual. El índice escalonado genera más dispersión modal, lo que limita el rendimiento. El límite gradual reduce este efecto, mejorando la calidad de la señal. Y así tienen, digamos, 10 trabajos prácticos, o acá tienen más, tiene como 14 trabajos, 15. Bueno, de los temas que acabamos de ver hoy, ¿no? En qué caso se utiliza drop, pigtail, patchcore, trunk, para que los lean, los analicen y los puedan hacer. Y bueno, y después tienen este trabajo práctico que es para hacer, ¿no? Inclusive acá le dice acá que estamos hablando de fibra mono a modo, la consigna es diseñar un enlace troncal entre dos edificios separados por 12 kilómetros, necesita garantizar la transmisión estable en larga distancia con mínima pérdida. Bueno, la guía considera el tipo de núcleo, el número de modos y el alcance. Bueno, eso de la guía es para que usted me diga, bueno, es una fibra modo a modo porque tiene un solo núcleo, el núcleo es pequeño, lo cual hace que la luz viaje en un solo modo y sirve para distancias largas. Por eso, para eso sirve la guía, digamos, ¿sí? Para que ustedes hagan estos trabajos prácticos. Bueno, ya el mismo título de cada punto le va diciendo qué tipo de fibra tiene que utilizar, pero bueno, tiene que justificarla, ¿no? Y la guía sirve para eso, digamos, para que justifiquen, eh, digamos, el uso de este tipo de fibra. Bueno, también tienen 17 puntos para hacer este trabajo práctico y no se olviden de los cuestionarios. Viernes hacemos también online.
No, no vamos a hacer la práctica, así que el viernes, le espero también a las 14:30, creo que los viernes no tengo problema para ese horario, 14:30. Pero bueno, le envío la invitación de grupo para que hagan, para que avancemos con la teoría. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, chicos, preguntas. Si no hay preguntas, avanzamos el viernes. Seguimos el viernes, chicos. Nos vemos. Chao, profe, no.